Serie Fourier. Este concepto de serie Fourier está enmarcado dentro del análisis de las señales y los sistemas en el dominio de la frecuencia, que es otra forma de analizar y evaluar, sea señal o sea un sistema. Nos va a permitir obtener otras informaciones que en el tiempo no se ven o no se detectan con claridad. No obstante que sabemos que existe, pero no se observa en forma visible. Ese es uno. U otro, encontrar alguna situación que llame la atención en el tiempo, alguna señal, una característica en el tiempo, y observarla en el dominio de la frecuencia y ver qué relación hay, qué información el dominio de la frecuencia nos proporciona. Como veremos, este es el tema que vamos a tocar. Al final llegaremos a la transformación de Fourier. Veamos. Si cualquier señal, ¿no? Ojo, cualquier señal puede ser representada por señales trigonométricas, o sea, senoidales, sean cosenos o senos, o la suma de senos y cosenos, o de exponenciales complejas. Eso es lo interesante. Ojo, estoy hablando de señales, inclusive las no periódicas, ¿eh? Por ejemplo, nuestra voz. Podemos representarlo si analizamos el espectro con representaciones trigonométricas o exponenciales. Obviamente, por ejemplo, un silbido, cuando es silban, ahí están generando ustedes una señal periódica, pero cuando hablo, estoy hablando en este momento, ya no hay periodicidad allí, ¿no? Es bien aleatorio de los símbolos de fonéticos que estoy pronunciando, el cual me va a generar en el tiempo diferentes intensidades, ¿no? De nivel de voz. Si lo miramos desde el punto de vista eléctrico, una señal tipo osciloscopio, ¿no? Pero un silbido sí tiene información periódica, pero ¿cómo sabemos que es periódica? Justamente ahí viene. Entonces, en el tiempo lo podemos ver, más o menos va a aparecer una sinusoide, más o menos. Pero si lo introducimos al analizador de Fourier, nos va a demostrar qué tanto de exactitud tenemos en la generación de ese silbido. Y ustedes pueden hacer el experimento. Silben, graben y introduzcan al analizador de Fourier. Y también véanlo en el tiempo. Entonces, esto es importante. Cualquier señal, como demostraron más adelante con la transformación de Fourier, ahí se demuestra todos estos conceptos. Serie Fourier solamente es para señales periódicas. Que esas señales periódicas pueden ser representadas con sumas de senos y cosenos o de exponenciales complejas. En caso trabajemos con señales periódicas, como el silbido, por ejemplo, o el latido del corazón, o la respiración, que son periódicas, ¿no? Son periódicas. Podemos representar con ayuda de la serie de Fourier. O sea, ese vínculo, ¿no? Esa posibilidad. Ahí se convierte serie de Fourier como una herramienta muy útil para evaluar esa periodicidad, para averiguar esa frecuencia cardíaca, si es constante o está variando, ¿no? Y por otro lado, podemos hacer el proceso inverso, ¿no? De encontrar esas componentes senoidales necesarias que configuren a esa señal periódica. Por ejemplo, un silbido, si vemos que es periódica, entonces y lo analizamos mediante la serie Fourier, conociendo la serie Fourier de esa señal, puedo sintetizar ese silbido, ¿no? Puedo sintetizarlo, claro. Y vamos a producir
tan cercanamente igual al silbido que generamos. O al tonito de un pajarito, por ejemplo. ¿Se puede generar? Claro. Ya existen métodos. Por lo tanto, en esta unidad lo que vamos a hacer es justamente mostrarles, ¿no?, cómo descomponer una señal periódica en una serie de componentes senoidales, ¿no?, a fin de reconstruir, cuando quisiéramos, a partir de esos componentes senoidales, la señal original. ¿No? Es interesante. Tienen ustedes la señal periódica. Lo descomponen entre la serie de Fourier e indagan y averiguan cuál es la configuración o la conformación de señales senoidales o cosenoidales, o sea, la frecuencia de cada una de ellas y la amplitud de cada una de ellas, amplitud y frecuencia. A eso es la frecuencia, ustedes lo conocen como armónicas, ¿no? Armónicas. Y la principal, la primera, la que manda, la primera frecuencia, le llaman la fundamental, lo veremos más adelante. Y el tamaño de cada sinusoide, empezando desde la fundamental, es controlado por los coeficientes de Fourier. Entonces, si conozco los coeficientes, conozco la frecuencia, puedo configurar como una suma de esas funciones trigonométricas la señal original. Eso es lo que se quiere decir en esta unidad, lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ven ustedes ahí un EEG, o sea, una señal de electroencefalograma, ¿no? Cuando utilizamos correlación, miren, estoy retrocediendo a un concepto que hemos hecho de correlación, ¿no? Si hacemos correlación de un EEG con una señal sinusoidal o con sinusoides, o sea, yo tengo aquí mi EEG. Muy bien, yo lo tengo. Voy a correlacionarlo. Lo correlaciono con una señal sinusoidal de una frecuencia determinada. Lo correlaciono. Y veo qué tanto esa sinusoide correlaciona con esa señal EEG. Tendré que observar el indicador de la correlación, ¿no es cierto? El índice de correlación. Si para esa frecuencia encuentro un índice bien alto, hay correlación. Hay información ahí. Y sigo cambiando la frecuencia de la sinusoide. Cambio la frecuencia y vuelvo a correr. Entonces veo los índices. Y así me paso, en forma discreta, obviamente, ¿no? Ideal sería continuo. Pero como la sinusoide voy cambiando, la frecuencia voy cambiando en forma discreta, o sea, 1 kilohercio, digamos 1 hercio, 2 hercios, 3 hercios. Y para cada frecuencia voy corriendo, voy correlacionando y averiguando el índice de correlación. Voy indagando con qué frecuencias o en qué frecuencia hay la máxima correlación. Entonces, como ven ustedes en el ejemplo, dice, en el eje, entre 1 y 25 hercios, ¿no? Sí, se ha hecho ese experimento, en intervalo de 0.5 hercios, variando la sinusoide, y se ha encontrado un resultado interesante. Este es una señal de experimento de un EEG, ¿no?, de 8 segundos de tiempo. Esta señal, al correlacionarse con una sinusoide, o sea, ha ido variando de 1 hercio hasta 25 hercios. Pongo 1 hercio, aplico la correlación y me sale un dato, un índice. Cada puntito que ven ustedes aquí es el índice de la correlación en esa frecuencia, acá en la parte inferior de la frecuencia. Y sale este índice, ¿no?, este puntito rojo. Muy bien. Cambio de frecuencia, estoy en 5 hercios, por ejemplo. Correlación otra vez con el EEG y me sale este valor, digamos unos 120 de correlación, ya está, 120. Y así, punto por punto, ¿no?, en forma discreta, cada cambio de frecuencia. Tengo esta gráfica relativa, o sea, relacionada con la correlación de la sinusoide con el EEG. Aquí viene la información. En el horizontal ustedes ven la frecuencia, en el vertical la correlación. Y en la frecuencia, más o menos en unos 12 o 13 hercios, tengo la máxima correlación. La máxima correlación. Eso me está indicando de que la EEG tiene esa periodicidad. Tiene esa periodicidad.
¿Tiene otras componentes periódicas chiquitas? Sí, esta de acá, la que tienen índices bajos. Tiene también en pequeña magnitud, ¿no? Estos dos. Estamos hablando alrededor de los 3 a 4 hercios y este alrededor de los 17 hercios más o menos. Pero el principal es este. Este es el que va a mandar. Entonces, esa información es útil para la parte médica, porque sabe cuál es la frecuencia. A esa frecuencia le han puesto un nombre, ¿no? El nombre que posiblemente hayan leído ustedes. Es las ondas alfa, si no me equivoco. Onda alfa, ¿no? Entonces, pero miren, hemos indagado vía correlación, que es una técnica que hemos aprendido. Entonces, la idea es hacerlo de forma más continua. O sea, el cambio de frecuencia no lo hago discreto por saltos, sino en forma continua. Esa forma de hacer, obviamente Fourier es la que me va a decir cómo hacer. Entonces ahora miramos esa respuesta. ¿Cómo hacer con Fourier? ¿Cómo desarrollar? En los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, las señales, ustedes saben muy bien que lo podemos representar como una combinación lineal, ¿no? Sistema lineal, claro. La señal de entrada, entra una señal de entrada, luego entra otra, 1, 2, 3. Y otra dice, pero ¿por qué no lo mandamos juntos todos? Mándalo juntos. Lo juntamos, lo sumamos y lo enviamos. La salida, como el sistema es lineal, la salida de esa suma de esos tres es equivalente a la obtención de las salidas de uno en uno, que sumadas esas de uno en uno, configura una suma total de las tres salidas, va a ser equivalente a la salida obtenida del envío de las tres señales juntas. Eso lo hicimos en sistemas lineales, ¿no? Para probar. Esa idea funciona aquí también. La linealidad, punto de partida. Eso indica lo siguiente. Este es un apropiado. Y aquí aparece un nombre técnico, para que más o menos se ubiquen, que lo he señalado en azul. Conjunto de señales base. Señales base. Cuando decimos señales base son, como se diría, las señales plataforma, las señales a partir del cual construyo otras señales. El ejemplo está lo que hizo Fourier, ¿no? Sumo sinusoides de diferentes frecuencias y voy a configurar una nueva señal, periódica, obviamente. Entonces, esa nueva señal que hemos configurado es la suma de varios sinusoides, donde cada sinusoide es una señal base. O sea, la señal sinusoide es una base, así como la exponencial compleja, también es otra señal base. En el inglés le llaman señales, ¿cómo le llaman? Propias, en la matemática. O valores propios. Valores propios le llaman. Los eigenvalue, eigenvalor. Entonces, valor base, señales base, que sirven como base para construir otras señales más complejas. La segunda propiedad es que hay que lograr construir una señal, pero en forma muy sencilla, sin complicar. Pues decíamos, bueno, la respuesta de un sistema de ley para cada señal debe tener una estructura muy simple para lograr una representación conveniente de la respuesta del sistema a cualquier señal construida con una combinación lineal de esas señales bases. O sea, hacerlo sencillo, mejor dicho. Tanto a nivel de señales como de sistema, la estructura. Y un tercer, para un ejemplo, miremoslo acá. Observen. Enviamos un XDT a este sistema cuya HT ya está conocida, digamos, ¿no? Y esta señal XDT es una señal compleja, si ven ustedes ahí, una exponencial compleja. Es una señal de banda, señal base, una señal, como si fuera una señal trigonométrica equivalente. Se envía y lo que hay que hacer es convolucionar, ¿no es cierto?
Eso lo están viendo ustedes en la parte del cajoncito amarillo. Pero, ¿y dónde sale esto, no? Yo no sé nada del J omega. Ah, un momentito, esta es una conclusión, una consecuencia. Lo que va a pasar es, primero, tengo que convolucionar esta exponencial compleja, donde tengo acá un omega. Este omega es radianes sobre segundo, ojo. Aquí ya indirectamente estamos introduciendo el dominio de la frecuencia, pero todavía no domina acá, simplemente es una variable. El que domina es el tiempo, ¿no? E a la J omega t. A t está ahí tiempo, porque es x de t, para convolucionar con h de t. Convolucionamos, ahí está la convolución, ¿no? Y dt convoluciona con la señal exponencial compleja que está aquí, que se va a mover, pues está el t menos tau, ¿no? En la convolución. El h de t, en este caso ahora va a quedar quieto, pues está como h tau, va a quedar como señal quieta y estática, y la que se va a desplazar de izquierda a derecha va a ser la exponencial compleja, o sea, la señal de entrada. Por eso que aquí está como e la j omega t menos tau. Desarrollamos esta integral y retiramos dentro de la integral el EJ omega t. ¿Por qué? Porque la variable t no es dominante dentro de la integral. Dentro de la integral el que domina es tau. Entonces ya quedó puro tau. Toda esta integral es la que ustedes ven acá en el cajoncito amarillo. Aquí sí podemos decir HJ omega. ¿Por qué? Porque ustedes ven, en la integral el que va a desarrollar todo el trabajo va a ser el tau. Pero al final el resultado de tau va a delegar, ¿no?, en la consecuencia a una nueva variable, que lo único que es omega, no hay más. Omega. ¿Se dan cuenta, no? De la operación integral, todo se calcula en tau, pero queda omega como una variable. Ahí aparece su interés. Por eso que toda esta representación de la integral le llamamos HJ omega, que al final le vamos a llamar la respuesta en frecuencia de la respuesta impulsional H de t. ¿No? Aquí estamos dando origen a la serie, a la transformación de Fourier, en forma primaria. Pero miren, ¿de dónde sale? De una convolución con un sistema lineal. Dentro de un sistema lineal. De haber aplicado una exponencial compleja. Donde la exponencial compleja es una señal base. Jocelyn, ¿algún comentario? ¿Está claro? ¿O algo que aclarar? ¿Alguna Sí, duda? todo bien. Listo. Consecuencia. La salida, I de t, miren a dónde llegamos. Como ya representé este HJ omega, de esta integral con un símbolo, entonces I de t va a ser el HJ omega, que es toda esta integral marrón, con el EJ omega. Ahí está. Una mixtura entre frecuencia y tiempo, ¿no? Con una señal exponencial compleja de entrada. Muy bien. Hasta ahí hemos más o menos justificado estas dos propiedades, ¿no? Hemos justificado. Y nos dando una pista, llevándonos hacia el dominio de la frecuencia. Ahora miremos todo lo anterior en términos ya más resumidos de las matemáticas. Observen, tenemos x de t como la suma de exponenciales ponderados, de exponenciales complejas, donde cada exponencial compleja está configurado con una frecuencia angular, omega 1, omega 2, omega 3. Y cada exponencial compleja está en amplitud controlado, ¿no?, por los coeficientes A1, A2, A3. Entonces acá se dan cuenta ustedes, en vez de mandar de uno en uno la exponencial compleja al sistema, lo mandamos sumado, ¿no? Sumado, esos tres. Donde cada una de ellas tiene esta configuración, A1 EJ omega T1 es A1 HJ omega 1 por día la J omega 1 T, tal como está en el ejemplo anterior mostrado, ¿no es cierto? Pues cada entrada, AEJ omega 1, AEJ omega 2, AEJ omega 3, generan estas salidas. Entonces, por el concepto de linealidad, ¿no?, sumamos estas salidas. Sumamos estas salidas. Y esto es lo que estamos viendo acá como IDT. Como sistema lineal, esto es correcto. Miren, acá tenemos A1, HJ omega 1,
sume las salidas. Por lo tanto, podemos inferir, si tenemos un X de T, donde este X de T está confeccionada, construida por una suma de exponenciales complejas ponderadas, a sub k es la ponderación, que ingresa a un sistema, o sea, toda esta sumatoria de esas componentes que estamos construyendo es infinita, teóricamente aquí es suma de k hasta infinito, se introducen al sistema, y el sistema va a producir un IDT, y el sistema también es una sumatoria, ¿pero de qué? Si ustedes se dan cuenta, conservan el A sub k y el EJ omega k, o sea, la señal de entrada, que se multiplican por la respuesta, ¿no?, en frecuencia del sistema, en esa frecuencia. O sea, el sistema les va a decir, oye, yo tengo un H en esa frecuencia. Si cambias tu frecuencia de entrada, voy a cambiar también el H. ¿Por qué? Porque yo tengo otra respuesta en otra frecuencia, otro valor. Ahí donde nace el concepto de filtro. En algunos le da ganancia, o sea, este H tiene valor grande, y en otros dicen, no, para esta frecuencia es cero. Atenuación. El concepto de filtrado. Entonces, como ven, esto en resumen nos está llevando ya a un terreno de que las exponenciales complejas, la suma de ellas, configura una señal X de T. ¿Que E a J omega T es periódica? Sí. Por lo tanto, el X de T va a ser periódica. Y de igual forma, demostramos en el otro lado que I de T también va a ser periódica. Repito, ¿por qué? Porque E a la J omega T es periódica. O sea, una señal compleja es periódica. Y por lo tanto, en este proceso de esta sumatoria para obtener la señal de salida de T, también se demostrará que es periódica. Vamos construyendo, siguiente pasito. Conclusión, ya lo dijimos. Dada una señal X de T de carácter periódico, la salida también será periódica. Y tenemos la forma de calcular. Entonces, aquí está el resumen que quería mostrarles. Dice, cada coeficiente de la salida, cada coeficiente, o sea, los A sub k, es el producto del coeficiente correspondiente a de la entrada y el valor propio. ¿Quién es el valor? Cuando digo acá A sub k, a los A me refiero al A sub k. Tal vez aquí tendría que aclarar. Vamos a pintar aquí. Vamos a ver. Está. Vamos a aclarar esta parte. Acá faltó aclarar. Acá es A sub k. O sea, los coeficientes de la salida. Oh, que está vinculado a la entrada. En la entrada aparece A sub k. Bien. Entonces, dice que hay el producto del coeficiente de los A sub k de la entrada y el valor propio. Este es el término que van a encontrar en los libros, en teoría. A eso le llaman eigenvalue del sistema. ¿Qué es el valor propio? Es el HJ omega K. Es esto que está en marroncito. Así como hay una señal base, EJ omega K, consecuencias también existen sistemas, o sea, H's, ¿no?, propios. Por eso se llama función propia, ¿no? O sea, perdón, valor propio. Y el EJ omega K, aquí en términos matemáticos se le llama función propia o eigenfunction. Eigenfunction, ¿no? A veces he puesto esto como un resumen. Porque lo voy a encontrar en los libros, pero no le llamen la atención. Ya le estamos dando sentido para que lo entiendan en forma muy sencilla. Ejemplo. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Enrique Potter. Todo claro, profe. ¿Está claro? Bien. Este ejemplito nos va
afirmar todo lo anterior. Tenemos una entrada de una exponencial compleja, EJ5T. Ingresa este sistema. Si se dan cuenta, este es un sistema, ¿cómo le llamamos a este sistema, Jocelyn? Este IT igual a XT menos 4. ¿Qué nombre le pondrías? De acuerdo a la matemática ahí remarcada. ¿O con qué nombre lo conoces a esa función? Jocelyn. ¿Te acuerdas, Jocelyn? Oye, no está. No está. Entonces, Ahmed, cuando regrese Jocelyn, me avisas. Profesor, causal. Causal es una propiedad. Míralo todo en el tiempo. Principalmente el nombre está dado por el xt-4. ¿Con qué nombre le hemos conocido a esa función? Eso es Claudia. O sea, como atrasador. ¿Cómo? Claro, El hecho que atrasa, porque X menos 4, T menos 4, pues hace que atrase la señal, entonces atrasador. Claro, retarda, así es. Retardador. Es un sistema retardador. Es el nombre que vamos conociendo, ¿no? Cuando vean un xt-4, menos 5, menos 20, menos 1, ese retarda. ¿Cuánto tiempo? Depende del numerito asociado. En este caso son 4 unidades de tiempo. Serán en milisegundos, según depende de T cómo se maneje. Son 4 unidades de tiempo. Este sistema de retardador, miren, ingresa esa exponencial compleja, E a la 5T. Como hacemos convolución con IDT, digo con la cajita, entonces vamos a obtener IDT E a la 5T menos 4. Entonces aquí hay un detalle. Quiero que estén bien claros que el IDT que se obtiene acá, E a la J5T menos 4, es la convolución de este X de T, que es EJ5T, con XT menos 4. Convolviendo ambas cosas, este es su resultado. ¿Será cierto? Tienen un minuto para ejercitar. Prueben, prueben, para antes de seguir avanzando. Prueben. Que les debe salir E a la 5T menos 4. Y de ahí ya viene el resto, ¿no? Convolucionen E a la 5T J con XT menos 4. De esa manera, si se demuestran que está indicado, entonces hemos verificado y probado de que es correcta el proceso que hemos hecho anteriormente de la convolución. ¿No? Mientras, voy a tomar un poquito de agua.
¿Listo? A ver, César Antonio Castro. ¿Verificaste? César. Sí, pero pues, o sea, sí me sale la menos J20 por la J5T, pero no sé, hay algo que no cuadra. ¿Sale o no sale? No, no me sale. No te sale. ¿Puedes No, compartir tu pantalla de lo que has hecho? No importa, escribes a mano, aunque sea con el mouse. Por lo menos la propuesta de lo que has hecho para observar si estás en el camino. Porque veo que tienes una duda. Y hay que corregir esa duda. Recuerden que la duda mata al jugador. Esa es una regla de los jugadores de casinos. Cuando hay duda, ya fue hoy. Para el lado nuestro es cualquier duda hay que inmediatamente corregir, limpiar. Si no, eso crece. ¿Listo, César? ¿Puedes mostrar? Ya. A ver, no. aunque, aunque queriendo o no queriendo. Hazlo. No, Yo voy a salir. Ahora entra. Eso es. No, o sea, usted dijo la convolución de... Se plantea la convolución de EJ5T con XT-4. ¿Cómo lo has manejado? No, pues yo lo que como queda equivalente a J5 lo convolución con J5 Ajá. pero T, T menos 4. A ver. Ajá, correcto. Ya, entonces, pues fue lo que el procedimiento habitual de que ya J5 T por J5, pero aquí T menos tau, diferencial de tau. Ya en la segunda, correcto. Ya, entonces, aquí es cuando ya comienzo a sacar los exponentes menos Claro, porque J. todo lo que no afecten dentro integral, puedes sacarlo fuera. Ajá, Y solamente quedas integral. ajá, y luego es J 5T multiplicado por E menos J5T. A ver, ¿cómo se El llama? 5T lo puedes sacar fuera. Pues aquí está. Ya. Entonces, ya no es necesario que lo repliques dentro Ajá, del entonces integral. me quedo Tau. ajá, full tau. Ya. Entonces, bueno, no son complejos, así que, ¿cómo se llama? Pues quiso operarlo como correspondía, entonces multiplicar de J5 tau más 5 tau y... Sí, pero ¿para qué haces? A ver, ¿qué tías? Quiero entender de lo que es escrito es EJ5 tau y el otro es E a la menos J5 tau. Sí. Pero eso, si operas en una sola exponente, ¿qué te resulta? No, sí, al final me di cuenta que sí es un... ¿No? Porque ya no sería necesario, me parece, ¿no? Porque si multiplicas esas exponenciales, se convierten en uno. Claro. Sí, claro, sino que como no es... bueno, a mí me dijo la profesora que no hay que tratarlo como que si fuera el campo de los reales. Ya. Bueno, pero de todos modos sale uno, pero lo que a mí no Bueno, me... son complejos. Y exponencial compleja, simplemente las exponenciales, los coeficientes, ¿cómo se llama? Las exponenciales, los exponentes se suman. Sí, pero a mí no me cuadra esta parte de acá, o sea, que me Allá. esto de acá no... Ajá, te entendí. Ahí está el dolor de cabeza. Justamente por eso quería que hicieran eso. No, no sabía ¿Cómo que... resuelves ese problema? No, no, pues que si lo evalúo por límites, pues tampoco sale porque saldría infinito. Claro.
¿Cómo se llama? Es menos B esta B. No fue. No, no, no sabía qué hacer ahí. No, es una, si aplicas límites, de hecho, es una integral, ver si converge o no converge, es el diferencial de t, o de tau. Ya, a ver, ahí, a ver, ¿qué puedo hacer? No, ahí me quedé, profesor. A ver, vamos a ver. Esa es una técnica que has empleado. No lo borres. Tú mismo lo vas a resolver ahora. Vamos a razonar. Muestra tu pizarrita. Muestra tu pizarrita. Vamos a hacer lo siguiente. Tienes una cajita I de t, xt-4, ¿cierto? ¿Qué pasa si le llamo la respuesta impulsional? H de t. Hay otro H de t. No, pues sería a lo mejor. Tu H de t sería ¿qué? No, H de t. Aplicas sí. un impulso en la entrada, ¿no es cierto? Un delta de t. Solamente lo atrasa, ¿no? Sería delta de t por... Así es, así es. Ese es tu H de t. Sí. Ahora convoluciona con EJ5T. Lo convoluciono con EJ5T, ¿no? Claro, Ya. ya. Convoluciona con propiedades nada más. No, bueno, que si quieres entero, igual va a salir. E5T queda afuera, ¿no es cierto? Sí. No, claro, a T toma el valor de 4. Ajá. Y Y te por quedas con integral de qué ahora adentro. unas 4. Ya. Me sale. Ah, eso es lo que sale. Ya. Sí. Ahora sí, ¿te diste cuenta? ¿Qué fácil es? Sí. Listo. Ese era el mensaje, César. Bueno. Siempre hay que mirar las cosas tal como lo conocemos, porque si nos metemos a la matemática que has entrado, ahí sí no hay salida, pues. Porque hay dos herramientas o conceptos matemáticos que no dominamos, no lo dominamos. No es porque no se sepa, sino es una cuestión más filosófica de los matemáticos. Y ahí ese mundo es otro. Es lo que llaman integrales impropias, ¿no? Si se recuerdan cuando han hecho integrales. Integral menos infinito de diferencial de tau. Es una cosa rara. Sí, Bien. no, Listo, gracias César, excelente. Bien, eso era necesario para hacer un alto, y siempre el mensaje que quiero decirles ahí es que cualquier detalle que hay duda hay que demostrarlo con argumentos, ¿no? Entonces ya estamos convencidos que esto es cierto, muy bien. Entonces, si es cierto, ¿a dónde nos lleva en este ejercicio? Profesor, no estaba presentando pantalla. Un ratito, perdón. Para levantar. Listo, ahora sí. Muy bien, entonces como decíamos, el resultado aquí, ¿no?, de la convolución de EJ5T con XT-4, por la forma que hemos mostrado, nos lleva a este resultado, y que la salida es un E a la menos J20 por E a la J5T. ¿Qué observamos allí? La entrada se refleja en la salida, está allí, EJ5T. Pero ¿qué es lo que cambia en la salida? ¿O qué lo diferencia? Simplemente la amplitud, que está en marroncito. Si te ven, es un numerito. Obviamente complejo, pero es un número. Eso es lo que normalmente nosotros le ponemos el término de ganancia o atenuación.
Si es un valor mayor a 1, entonces es un elemento de ganancia. Claro, está amplificando, ¿ves? A J5T lo está amplificando. Si sale un numerito menor que 1, lo estamos atenuando. ¿Qué significa? Que va a salir una señal más pequeña que la entrada. No, eso es lo que se está viendo ahí. Y eso es para 5T. Y así pueden seguir para otras exponenciales, 5 para 6T o un quinto de T. En fin, pueden cambiar ustedes la frecuencia, porque el 5 es una frecuencia angular. Es una frecuencia. Entonces, para ese diferente valor, cambiando esos valores, entonces el resultado también cambiará. Muy bien. Por otro lado, entonces, el E5T en resumen es lo que llamamos función propia, señal propia, o valor propio también. Perdón, estoy confundido con los eigenvalue. Y la LJ20, el marroncito, es valor propio. Los valores, o eigenvalue. Esto usualmente, estos términos lo van a usar en control. En control les gusta usar mucho estos términos. Sistema de control, ¿no? Ahí probablemente lo vuelvan a mirar, pero ya tienen una pista. Bien. Aquí en la parte inferior está justamente lo que hemos hecho, César, ¿no? Lo que acabas de hacer está aquí la pista, ¿no? La respuesta impulsiva del sistema HT es delta T menos 4. Hallo el HJ omega, simplemente aplico esa formulita en amarillo que deducimos anteriormente, ¿no es cierto? Integramos. Como dije al comienzo, en el fondo esto es Fourier, transformar de Fourier ya. ¿Y qué obtenemos? E a la menos J4 omega. Ese es el HJ omega. Quiere decir que este sistema XT menos 4 tiene esta respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. O sea, para cada valor de omega, va a cambiar. Pero si observan ustedes en amplitud, va a ser único, 1. Lo que va a cambiar es en la fase, porque lo que está acá arriba, J4 omega negativo, es fase. Es fase. En amplitud hace la misma. Y acá hay un mensaje adicional, que también tomen en cuenta, que lo veremos, de repente ahora cerca su tiempo, lo vamos a valorar. ¿Se imaginan ustedes sumar 2 sinusoides, 3 sinusoides, con fase 0? Vamos a tener una señal de resultado. ¿Qué pasa si las 3 sinusoides lo desfasamos entre sí, por decir, en pi cuartos radianes? O sea, los 3. La frecuencia es la misma. Omega 1, omega 2, omega 3, las mismas. No igual, ¿verdad? Sino la misma. Puede ser 1 kHz o 2 kHz, 3 kHz. Si lo sumamos con donde cada uno es con desfasaje 0, vamos a tener un resultado. Una señal, una nueva señal, obviamente, sube los 3. Pero lo que puedo hacer ahora es cambiar la fase y sumar otras 3 sinusoides. Y los resultados van a ser interesantes. La señal de resultado va a ser diferente a la que son de fase 0. ¿Qué objetivo persigo con ello explicarles? Que la fase tiene una función importante dentro de este procesamiento de señales. La fase no hay que olvidarle y dejarle costado. Siempre hay que tomarla en cuenta, siempre. Veremos más adelante los resultados. Si no considero ello, nos lleva a resultados equívocos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Adrián? Todo claro, profesor. ¿Está claro? Perfecto. Vamos a ver quién más está. Ok. Este es otro ejemplito de un circuito que ya conocemos, ¿no? Tenemos este recetas abajo. Una señal de entrada. Miren la entrada. Si observan ustedes, el 1 es como si fuera una tensión, un voltaje continuo. Sobre ese, un voltio, digamos, voy a sumar un coseno de 10 al cubo t. 10 al cubo radianes por segundo. ¿No? Sinusoide sobre una señal de continua. Entonces me piden
que haya la función propia del sistema. Un poco para practicar los eigenvalues. Y luego me piden la señal de salida. Entonces, de este circuito ya conocemos que esta es su ecuación de diferencias. El sistema está descrito así. B de T, señal de entrada, y B sub 0 de T, la salida, que es equivale a la tensión en el condensador. Por facilidades de cálculo, he colocado R un ohmio y C un faradio, para que la constante de tiempo sea un segundo. Entonces vamos a construir la función propia del circuito RC. Para eso necesito averiguar mi H de T, mi respuesta impulsiva. Aplico la señal de entrada de un pulsito y obtengo mi H de T. O sea, resuelvo esta ecuación que ven ustedes para un B de T impulsional. B de T impulso, delta Dirac. Y hallo BOT. El BOT que halle es el H de T, en la respuesta impulsiva. Y esta es la respuesta. Ya esto ustedes lo pueden verificar, probar, ya lo hemos hecho anteriormente. Es E a la menos T, U de T. ¿No? Y es lo que han estado probando ustedes en los generadores de señales de señales arbitrarias. Muy bien, con este H de T calculado, obtenido, ahora ya tengo mi HJ omega. ¿No es cierto? Bajo el formato que ya le hemos descrito anteriormente. El HJ omega es E a la menos tau, o sea, E a la menos T, de U de T. Pero como U de T lo he retirado, implica que este límite inferior, en vez de ser menos infinito, ahora es cero. Porque el U de T lo he retirado. Ya está cambiado el límite de la integral. Perfecto. Me quedo con L a menos J omega tau, es de la misma fórmula del HJ omega. Desarrollamos esta integral y tenemos al final este resultado de la integral es menos 1 sobre 1 más J omega por exponencial a la menos 1 más J omega tau, integrado de 0 a infinito, evaluado de 0 a infinito en tau. Evaluado, este es el resultado en marrón. HJ omega es 1 sobre 1 más J omega. Esto es lo que usualmente se conoce como respuesta en frecuencia. Con Laplace también lo vamos a volver a mirar, igualito va a salir. Solo en vez de ser J omega es S, pero hay que justificar. Este es el formato de la respuesta en frecuencia de este circuito. Pero miren por dónde hemos ido, ¿no? Una ruta que con conocimientos anteriores hemos ido armando y ya estamos en respuesta en frecuencia. Y todavía no entramos a Fourier, pero ya estamos en ese camino. Ahora, aquí viene el otro comentario. La función propia del sistema ya lo hemos calculado. Aquí está el HJ omega. Ya está. Eso es lo que en nuestro lenguaje, este HJ omega, repito, es la función, es la respuesta en frecuencia del sistema. Que en términos matemáticos se llama función propia del sistema. Función propia. Es su característica, ¿va? Así como la respuesta impulsada en el tiempo. ¿Sí? Ahora miremos la salida del circuito RC. La salida del circuito RC. Necesitamos ver el BO de T. Acá lo he hecho en detalle para que vean ustedes el proceso que podría haber puesto el resultado de Fred. ¿Pero qué he hecho? He convolucionado el B de T con H de T. ¿Quién es B de T? Es el 1 más el coseno omega T. Coloco por el escalón U de T para hacerlo más real, porque a partir de T igual a 0 va a funcionar. Para los negativos es 0. Lo mismo la exponencial también, E menos T, inicia en T igual a 0, por eso está el escalón. Entonces aquí tengo que hacer toda esta convolución. Entonces vamos agrupando. El 1 me va a generar U de T por E a la menos T de U de T. Lo he puesto para diferenciar en azul, que es toda esta exponencial, E a la menos T de U de T. Por U de T, que es el U de T multiplicado por 1. Luego el coseno lo he desglosado en términos exponenciales, o sea, Euler.
toda esta expresión volvemos a desarrollar, lo vamos abriendo lentamente y simplificando, ¿no? Acá se ha abierto. Y UDT, E la menos T UDT, más un medio de EJ omega T, el positivo, por UDT, y exponencial a la menos T UDT, más un medio de A la menos J omega T. UDT por E a la menos T UDT. Listo. Hay tres términos. Cada término ahora tengo que aplicar el integral, ¿no? Ido por ese terreno, por ese camino. E a la menos tau, diferencial de tau, más un medio de 0 a t, d a la j omega. Están las tres convoluciones en términos de integrales. Así, formalísticamente. Desarrollar todo eso en detalle me permite obtener esta fórmula final, que ustedes ven acá. Es el resultado final del integral. Esto hay que ahora resolver de uno en uno, los tres términos de la suma. Y vamos a obtener el resultado final que está en amarillo. Este es el resultado final del BODT. Es en detalle. ¿Qué observamos? Primero, un escalón, UDT. Quiere decir, va a haber una señal continua, va arriba. ¿Qué más? Un exponencial E a la menos T, UDT, cuya amplitud está controlada por la frecuencia de la señal, del coseno, mejor dicho. ¿No? Está controlada por la frecuencia. Pero, como quiera que en el tiempo va aumentando el tiempo, E a la menos T tiende a hacerse cero. O sea, este término se va a ir eliminando lentamente. Va a formar parte de la parte transitoria del sistema. No depende de esta constante de tiempo. Acá es un segundo la constante de tiempo, es E a la menos T. Ustedes pueden calcular para qué tiempo, para qué valor de T, E a la menos T ya casi es cero. Para valor 10, 20. Si no calculen E a la menos 10, por ejemplo, para 10 segundos. ¿Cuánto sale E a la menos 10? Es un número chiquito, ¿no? Es un número pequeñito, casi cero. Por eso este se llama parte transitorio del sistema. Pero en el otro lado sí quedan los valores trigonométricos, en coseno y en seno. Eso es lo que constituye en realidad ya la parte estacionaria, porque aquí, si ustedes observan, coseno omega t nunca se va a eliminar. Va a oscilar arriba, abajo. La amplitud, dependiendo de omega cuadrado, sí va a ser regular la amplitud, tanto para el coseno como para el seno. Depende del valor de omega, o sea, el valor de la frecuencia en el que estén probando. No es lo mismo probar para un omega 1 que para un omega 10. Por ejemplo, para un omega 1, el cociente sería un medio, ¿no es cierto? Aquí, si el coseno va a un medio. Lo mismo ocurrirá en el seno. Para omega 1, van a tener que también salir un medio. Perfecto. Pero ¿qué pasa si omega es 10? Entonces acá omega será 10 al cuadrado, será 100, más 1, 101. 1 entre 101, será la amplitud del coseno. O sea, se ha atenuado. Para una frecuencia alta se ha atenuado. Lo mismo va a ocurrir en el seno. ¿No? Para omega 100. Acá 100 cuadrado más 1. 100 cuadrado es altísimo, ¿no? Bastante alto. Entonces también será 1. ¿Qué dicen? Que si acá es omega 100 y acá es 100 al cuadrado más 1. 100 al cuadrado, 10 a la 4, ¿no es cierto? 10 a la 4 más 1 es como 10 a la 4, y arriba es 10 al cuadrado, el cociente es 10 al cuadrado. Pero 10 a la menos 2, o sea, pequeñito. O sea, van con camino a atenuarse los dos. Conforme omega aumenta, se van atenuando. Entonces, esta es la respuesta de un filtro paso abajo, como debe ser. O sea, las frecuencias altas tiende a reducirse la amplitud del coseno y del seno. Entonces, resumen, aquí este BODT me muestra la parte transitoria, que es este L a menos T UDT. Eso va a desaparecer conforme el tiempo aumente. El que va a quedar permanente y constante es UDT, como valor 1, y las partes trigonométricas, dependiendo del valor de omega, serán más chiquitos o más grandes. Y segundo,
el coseno omega t UDT y el seno omega t UDT constituyen la configuración de la señal BODT en el estado permanente. Y incluir el UDT, es parte permanente. El transitorio es solamente L menos T, UDT, asociado con omega cuadrado sobre omega cuadrado más 1. Listo. Ejemplo. Dice acá, para una frecuencia, dice 10.000 radianes por segundo, bien alto, bien alto. Usted lo reemplaza y van a observar que el BODT va a tender al UDT, a un valor cercano a UDT, o sea, el escalón. ¿Qué quiere decir? Que la parte trigonométrica se han minimizado, se han reducido. No han desaparecido, están ahí, pero es un valor pequeñito, relativo. Pero el que desaparece es este exponencial. Ojo, BODT es un escalón. ¿Se dan cuenta, no? Inyectan una exponencial compleja y al final la salida es un escalón. Perdón, han inyectado una señal coseno sobre una señal de un voltio, digamos. El sistema les bota el voltio nada más. Toda la función trigonométrica lo ha filtrado, ¿no? Es otra forma de entender. Eso lo vemos gráficamente. Esta expresión lo llevo al gráfico. Esta es mi señal de entrada. Perdón, mi señal de salida. O sea, si la frecuencia es 10.000 radianes por segundo, donde los cosenos y senos se minimizan, por no decir, se acercan a cero, y el E a la menos T es transitorio, también se hace cero, me queda UDT. Y esta es esa línea de un voltio, digamos. Muy bien. Pero como dije, vamos a hacer un detalle. Voy a ampliar esa zona, esa recta, y miren lo que sale. Ampliando. Un trazo grueso, quiere decir que dentro de ella hay oscilación. Hay oscilación. Si no, miremos ahí, es un pedacito de ello. ¿No? ¿Se dan cuenta? Sobre el 1 voltio estamos en la salida, esa es la señal de salida, el BODT. El 1 es la continua, y miren a dónde llega máximo. 1, después de 3 ceros, un 1, y abajo es 4 nueves. O sea, el margen de 1 hacia el pico máximo es chiquito. Por eso que la gráfica inicial no se ve, ¿no? Parece una raya, por la escala. Acá lo que hay es amplificar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Gabriela, ¿te entiende? Gabriela, no está. No está Gabriela. Entonces, Gianfranco. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Sí? Todo. Ok. En el mundo, ya entramos ahora sí a Fourier, ¿no? Para entender la periodicidad. Aquí tienen ustedes un resumen, sin necesidad de mostrar todavía, porque ya lo conocen ustedes, y así veremos también con la forma trigonométrica, lo mismo. Pero lo concreto es que la serie Fourier de una señal periódica, donde la señal tiene un periodo, se llama fundamental, está configurada o expresada como una suma infinita de señales exponenciales complejas. Eso es lo que me dice acá esta expresión de x de t. Y la suma de exponenciales complejas infinitas, porque va de menos infinito a infinito en k. Entonces hay infinitas exponenciales, donde cada exponencial en la frecuencia determinada tiene un coeficiente, o sea, un elemento que controla el tamaño de esa componente o de esa frecuencia, ¿no? Ese coeficiente es calculado mediante esta expresión, ¿no? Que vemos acá a la derecha, llamado coeficiente de Fourier. Entonces aquí este cociente de Fourier
Es la integral del x de t por la exponencial compleja e a la menos j, k omega 0t. Ah, acá falta el diferencial. Bueno, vamos a corregir. Es un error. Este es diferencial de t. Ok, listo. Muy bien. Pues la serie exponencial compleja realmente está marcada por la descripción detallada en x de t. Esta es la serie exponencial de Fourier. Y el cálculo de sus coeficientes está acá a la derecha. Entonces, ¿qué es otro nombre con el que conocemos a esta x de t? Es síntesis. La ecuación de síntesis, vamos a poner así el nombre. Esta es la ecuación de síntesis. De x de t. ¿Qué significa sintetizar? Significa que si conocemos los coeficientes y conocemos las frecuencias, o sea, los omega ceros y sus armónicas, podemos reconstruir x de t. Reconstruir significa sintetizarlo. Eso es básicamente. O sea, los coeficientes ahí tienen su rol. Muy bien. Aquí, nuevamente, hacemos nuevamente un recuerdo, ¿no? De que el E a la J, K, omega 0T, K, omega 0T, que son infinitas opciones de E, ¿no? Por depende de K, de menos a infinito. Es un valor entero, K. Estas son los conjuntos de funciones propias, ortonormales de Fourier. Ortonormales. ¿Qué significa la definición de ortonormales? Es esta definición que vemos acá. Que la integral del producto de E a la K omega 0T por E a la J R omega 0T, R es una variable comodín, en términos conjugados, esta integral me va a dar como resultado o es un 0 o es un 1, dependiendo del valor de K. Si K es diferente a R, entonces la función, la exponencial es ortogonal. Pero si es igual a 1, cuando K es igual a R va a ocurrir eso, entonces le llamamos la forma normal, la forma normal. ¿Sí? Esto es importante recordar para entender el proceso matemático más adelante, de la ortogonalidad y la ortonormalidad, ¿no? Ejemplo de la serie Fourier compleja. X de t es un 1 para valor absoluto de t menor que tau medios. Y 0 para t que varía desde t medios de tau medios hasta t medios. Eso está escrito acá en la gráfica. El primer indicador, o sea, que x de t es 1 para t de tau medios a tau medios. Eso quiere decir que es este de acá. Este rango. Se encuentra estaría el pulsito. Está tau medios y menos tau medios. Entonces, este t medios, perdón, este t módulo o valor absoluto menor que tau medios es justamente este rango que estoy pintando. Este rango. Es el rango en el cual define. Y ese rango es 1, ¿cierto? Es 1, ¿eh? Claro. Fuera de ello, hasta t medios, o sea, por la derecha es 0. Y por la izquierda también es 0. O sea, repito,
Este módulo T significa de tau medios hasta T medios es de 0. Aquí está, de T medio, tau medios hasta T medios es 0. Y en el lado negativo, como está en módulo de T, está del otro lado, desde menos tau medios hasta menos T medios. ¿No? Esta otra rayita. O sea, estas dos rayitas están controladas por el concepto de módulo de T en la variable temporal. Bueno, hasta ahí lo que se ha descrito es el pulsito rectangular que se repite periódicamente. ¿Qué es lo que está haciendo usted experimentos esta semana, ¿no? Con el circuito RC. Por otro lado, la frecuencia angular periódica es 2pi sobre t, ¿no? 2pi sobre t, está en radianes segundo. Entonces, con esta información hay que calcular los coeficientes de la serie Fourier compleja. Y ese resultado lo vemos aquí. Aquí sí hay que tener cuidado a la hora de calcular los coeficientes. En algunos casos hay que hacerlos separados, CO, C1, C2, siempre y cuando sea integrable en forma individual. En otros casos es que una sola integral es todos los coeficientes K. Pero veamos por qué te tiene que diferenciar acá. El C sub 0 es en K igual 0. Es lo que llamamos el valor medio de la función resultante. O es el promedio. ¿No? Porque es la frecuencia 0. Es el valor del coeficiente cuando el exponencial ingresa al sistema con una frecuencia radianes por segundo 0. 0 hercios, 0 radianes por segundo. Entonces, en condiciones, esta integral nos resulta tau sobre t mayúscula, ¿no? Es el valor de c sub 0. Para los otros valores de k, porque este es para k igual 0, ¿no? Para los otros valores de k que no sean 0, tienen acá en la parte inferior el cálculo en detalle. Donde c sub k, en este caso, si se dan cuenta, es más o menos parecido a una función sinc. Entonces aquí es 0k omega 0 tau medios sobre k omega 0 t. Ese es el resultado final. Los coeficientes. Al final el coeficiente es un numerito, claro. Depende el valor de k y depende del omega 0. Y el tau medio, y el tau. Con esos tres parámetros puede encontrar la respuesta el cálculo del coeficiente, ¿no? Solo en k igual 0 tienen que integrarlo aparte. Porque si lo hacen dentro de este mismo formato general, van a tener una integral impropia, nuevamente, como parecía el ejercicio que hicimos antes. Muy bien, es el resultado de los coeficientes. Esta es la gráfica de los coeficientes. Cuando el periodo es 2 veces tau. Miren ustedes la distribución de los coeficientes. Están alternados. Los chiquitos están en la posición de 0, ¿no? Que los otros sí existen, positivo o negativo. Esta es la distribución. Cada barrita es un valor de coeficiente para una frecuencia específica. Ojo. Este, por ejemplo, que estoy marcando aquí, este acá, el más grande, el valor más grande es en el valor de K igual 0, o sea, el C sub 0. ¿No? Este es el valor. Los demás son coeficientes pequeñitos. Pequeños. Y acá, si el periodo de repetición es de 4 veces tau. Bien, comparen con el anterior. El otro es 2 tau. Gráficamente, ¿qué está ocurriendo sobre el circuito? ¿No? Estoy jugando en la relación del periodo versus el ancho de pulso. Entonces acá pueden decir ustedes, en T igual a 2 tau, ¿qué es lo que cambia? ¿El periodo o el ancho de pulso? ¿O cambia los dos? ¿Qué dice el análisis? Vamos a preguntarle a Chelsea. Chelsea. Profesor, Sí, la pregunta es, regresando acá a la gráfica, ubícate. Este es el pulsito, el periodo que se repite, este pulsito. Muy bien. Está controlado tiene un periodo de repetición, T, 2T, 3T. Ok. Y también tiene su ancho de pulso. El ancho de pulso es tau segundos.
solo que están en el punto medio del eje, entonces tau medios a la derecha y tau medios a la izquierda, ¿no? Pero está menos tau medios hasta tau medios. Es toda la información que tiene. Entonces, ahora, lo que está haciendo es lo siguiente. ¿Qué pasa si t, el periodo, lo hago equivalente, como estoy escribiendo acá, a 2 veces t? Y después el otro ejercicio es t, ¿cuánto era? No. A 4 tau. El otro caso es cuando el periodo de la información o de la secuencia es 4 veces la cantidad de tiempo. Entonces, en términos comparativos, en ambas situaciones el periodo es diferente. O sea, no estoy cambiando el ancho de pulso, ¿eh? No estoy cambiando el ancho de pulso, simplemente estoy cambiando la periodicidad de los pulsitos. ¿En cuál de los dos es más rápido el cambio de los pulsitos? O sea, la aparición de nuevos pulsitos. ¿En t igual 2 tau o en t igual 4 tau? A ver qué nos dice de nueve alumnos. Leonardo, Fabián. Leonardo. Leonardo. Leonardo, ya huyó. Magio. Magio. Tampoco. Hay 27 estudiantes nada más, de 36. Y restando los dos más, ahí hay 25 entonces. Mireya. Ella sí está. Mireya, la pregunta es, si cambiamos el periodo de este tren de pulsitos rectangulares, tienes ahí dos casos, ¿no? Cuando el periodo es 2 veces tau y el otro es cuando el periodo es 4 veces tau. O sea, 4 veces el ancho de pulso, porque tau es el ancho del pulso. ¿En cuál de los dos casos, t igual 2 tau o t igual 4 tau, la frecuencia es alta? ¿Con 2 tau o con 4 tau? ¿Qué dicen? ¿Qué dice mi idea? ¿En 2 tau? ¿Es más rápido? ¿O en 4 tau? ¿Qué dice tu razonamiento? En que en 2 tau es más rápido. En 2 tau que es más rápido o más lento, la repetición de los pulsos. ¿Más rápido? En 2 tau, claro. Es que el tiempo es más corto. Claro, cada 2 tau. En cambio, 4 tau, voy a esperar 2 tau más adicionales. Entonces, en 4 tau es relativamente más lento que para un periodo de 2 tau. ¿No? ¿Es cierto? Entonces, observen esto, ¿no? ¿A dónde iba? Si el periodo aumenta o disminuye. Aquí el periodo referencial en 2 tau. Miren la distribución de los coeficientes. Si el periodo ahora aumenta, miren las componentes, los coeficientes, cómo cambian. En el mismo rango de análisis. Desde menos 20 a 20. Igual están ahí, pero miren los coeficientes, cómo cambian. Es en la exponencial compleja. Hay datos muy interesantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hacer una consulta. En el eje, digamos, el vertical, ¿qué se muestra? Perdón, en el vertical Sí. es el valor del coeficiente, la amplitud, el valor que obtendrías en el cálculo. ¿Qué vamos a ver? El Ejercicio. horizontal es la frecuencia. Sí, claro.
Claro, aquí está clasificado como, como K, el C sub 0, C sub 1, C sub 2, C sub 10, C sub 20. O sea, aquí diríamos, acá no está en frecuencia, acá está en términos de C. Este de acá, el C20, sería el C sub 20, como el de acá es el C sub 0. Este de acá es el C sub 10. O sea, por el valor, en forma discreta, ¿no? Por el valor de K. Por eso. Ah, ya, profe, sí. Ya, gracias. Sí, sí, entendí. Pero eso no quita mérito de que tú puedas reemplazar este C sub 0 por frecuencia. Tú puedes reemplazar acá, C sub 0 a frecuencia 0, 0 Hz. Por ejemplo, este C sub 10, asumamos que sea 10 Hz, entonces será 10 Hz. O sea, quiere decir que en ese 10 Hz, acá tiene esta componente interesante. Tiene un tamaño de negativo 0.05, la amplitud, pero ¿por qué está hacia abajo? ¿Cuál es la diferencia con si estuviera hacia arriba? La fase. Aquí, si se dan cuenta ustedes, en cierta forma, los coeficientes son reales. Es un ejercicio a propósito, ¿no? Son reales. El asunto es cuando los coeficientes son complejos. Entonces ya no puedo representar bajo este esquema. Cambio. Y eso lo vamos a ver aquí en este método, en este ejercicio, que le he llamado espectro de la serie de Fourier. Ya vamos a dar otro término, espectro, que no es más que la caracterización de las componentes, y llamemos senoidales o trigonométricas, ¿no? Con la cual estarían configuradas una señal o un sistema. Cuando digo configurar, es qué nivel de contenido de frecuencias tiene esa señal, ¿no? Entonces, esa es la idea. El espectro, como dice en el término, es la representación, la serie de Fourier, desde el punto de vista espectral, está representada por los coeficientes de Fourier, o sea, lo que hemos visto anteriormente, los C sub K, los C sub 0, C sub 1, C sub 2, esos componentes, esos valores de los coeficientes, constituyen los coeficientes de Fourier del espectro. Y en general esos coeficientes son complejos. Miremos en este ejercicio. Vamos a hacer en este ejercicio una respuesta periódica de tramos de pi radianes de distancia, perdón, de t segundos, que varían exponencialmente, e a la menos t sobre 2. O sea, este tramo de señal varía de acuerdo a esta regla. Y en los siguientes también lo mismo. ¿No? Es la misma forma, se repite periódicamente. Muy bien. Para esa señal periódica, vamos a hallarle la serie Fourier. Ahí está en forma así práctica, están mirando que SXT tiene componente continuo. O sea, va a salir un valor de un C sub 0. Un valor de continuo va a tener. Y después tendrá las componentes armónicas. Entonces, la información básica que tenemos acá, el periodo, sí, lo tenemos, es pi segundos, ¿no? 0 a pi, o de pi a 2 pi es pi segundos. De ahí deducimos la frecuencia en hercios, es 1 sobre pi hercios. Y directamente el omega 0 radianes, que es 2 pi sobre t sub 0. Calculando, eso nos sale 2 radianes segundo. O sea, cada 2 radianes segundo se repite esta señal. Muy bien, con esa información calculamos la serie Fourier exponencial. Entonces acá tenemos C sub K, coeficiente. Muy bien. Aquí está el cálculo. Aquí sí, en una sola integral sale todo. A diferencia del anterior, ¿se acuerdan? En el anterior, el C sub 0 hay que calcular aparte. Y ya los otros C sub K, diferente de K igual a 0, también se calculaban. O sea, dos procesos. Aquí es uno solo. Porque en el proceso de cálculo no aparece una integral impropia. Veamos. C sub K, 1 sobre T sub 0, o sea, en un periodo de la frecuencia de la fundamental, integrado desde T sub 0 de un punto de referencia hasta T sub 0 menos T sub 0 segundos. O sea, en el rango de un periodo tengo que calcular la integral. De x de t por e a la menos j, 2kt. Ya, acá está ya introducir todos los parámetros de información del problema. Ya está. Y de acá lo que hago es integrar. Todo proceso de integración, lo revisan. Al final tienen este valor, un valor complejo. 0.5 sobre 1 más j, 4k. O sea, dependiente del
del valor entero de K, que configura a qué C sub K pertenece. Listo. Entonces, de aquí en adelante lo que hay que hacer es, para cada valor de K, empezar a desarrollar el valor. Como ven ustedes acá en la parte inferior, x de t, en resumen es 0.504, sumatoria de 1 sobre 1 más J4N, acá, no este no es N, este es K. Un ratito. Esto hay que corregir antes de que se propague. Acá me equivoqué, este es K. Corregido. Ajá. Muy bien. Entonces, esta sería la serie de Fourier, ¿no? De esa secuencia de señales exponenciales periódicas. Desarrollado en detalle, expandido, tiene ustedes a la derecha, ¿no? 0,54 la amplitud. Y después, toda esta primera parte es todas las exponenciales, ya la J2T, 4T, 6T, 8T, lo de infinito, ¿no? De exponencial positiva. Y en la parte inferior tienen lo mismo, pero la exponencial negativa, ya la menos 4T, menos 6T, menos 8T y así sucesivamente. Ahora, esto en términos gráficos, de acá hay dos informaciones. ¿No? Hay dos informaciones. Ustedes tienen aquí, en el azul, pues le he puesto así en color, lo que sería la parte de amplitud, toda esta parte. Para cada valor de K hay una amplitud. Y acá arriba está la fase. Entonces, la amplitud está en este gráfico. Digamos, gráfica de amplitud. Pues, ¿cómo está representado por este 1 sobre 1 más J4K? O sea, este sería 1 sobre 1 más J 4 veces K. Entonces acá en la parte inferior, ojo, aquí está ahora en otra forma. Está representado en omegas. ¿Se dan cuenta, no? En el anterior estaba en términos de C sub K. En el ejercicio anterior, ahora ya no lo manejo con C sub K, sino con frecuencia. Decimos, en esta frecuencia de 2 radianes, esto está en radianes, es omega, radianes segundo, ¿no? Radianes segundo. Cada uno de ellos es coeficiente para un valor de frecuencia determinada. Por ejemplo, este sería para 2 radianes segundo. ¿Qué valor tiene? 0.244 el coeficiente. Mejor dicho, este sería el C sub 1. C sub 1. Por decir así, ¿no? 0.244 para 2 radianes. Y así vemos que conforme la frecuencia va aumentando, la ganancia, o sea, el valor de los coeficientes se van disminuyendo. Se van disminuyendo. Ese es por este lado. Del otro lado tienen ustedes la fase. Esta es la fase. Como ven, se mantiene constante a partir de la frecuencia 4 radianes. Se mantiene casi constante. ¿Ya? Pero de 0 a 4 hay una etapa transitoria. ¿No? Y listo. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. Sí, dime, Juan. En esa gráfica de amplitud, ¿está tomando el módulo de ese número imaginario o la parte real? Ah, buena pregunta. ¿Tu análisis qué dice en primera aproximación? ¿Sí, Juan?
Sí, profesor, en k igual 0 está tomando la parte real, pero a partir de omega igual 2. Mira, aquí sacas de información. De este exponencial, estoy marcando por cambiar el color. Ahí me parece que algo los he confundido. De acá, de esto que estoy remarcando en celeste, de acá se sacan los omegas. Por ejemplo, en k igual 0, tendría el valor de omega. Este 2k es el omega. Aquí vamos a ver, esto es el 2k, es el omega. Entonces, k igual 0 va a salir omega 0. Para k igual a 1, mi omega sería 2, ¿no es cierto? 2. El siguiente valor de k igual 2, digo, si k igual a 2, mi omega será 4. Y así sucesivamente. Por eso que aquí ves 2, 4, empezando de 0. 6, 8. Son las frecuencias de digamos, de esta señal periódica. Muy bien, es en omega. Lo mismo se repite acá en la fase, ¿no? Es obvio. Ahora, ¿de dónde sale la amplitud de la fase? El azul. El azul les va a dar, llamémosle la amplitud y la fase. Ejemplo. Vamos a poner acá para k igual 1. ¿Qué obtenemos? Vamos a poner representamos módulo de así en X. Como estamos trabajando en X, pero este es un X mayúsculo, voy a poner así. Sería el módulo, sería 1 sobre raíz cuadrada de 1 más, ¿cómo es k igual 1? K igual a 1, 4 por 1, 1, 4. Sería 16. Calcula el valor de este módulo. Y la fase sería arriba. 1 implica 0 grados o 0 radianes. Menos el 1 más J4K va a generar un ángulo. Vamos a llamar así un ángulo phi. Donde este phi, acá lo pongo, es el arco tangente ¿de quién? De 1 más 4J, pero K es 1, ¿no es cierto? Sí, K es 1 más J, 4J. Entonces ahí estamos hablando de, a ver, es la parte imaginaria sobre el complejo, 4 sobre 1, o sea, arco tangente de 4. A ver, no me equivoqué. O sea, el ángulo de 1 más 4J. Si lo miramos en el plano complejo, la parte real es un 1. Un 1 y el complejo es 4, bien arriba, 4. Entonces, ¿cuál es el ángulo? 4 con 1. Este ángulo es el que me interesa ver. Y este ángulo es 4 sobre 1, o sea, opuesto sobre adyacente, ¿no es cierto? Salvo que estoy equivocando el error. De ahí calculan el ángulo. ¿Cuánto debe salir en la posición en 2 que estamos hablando? Más o menos cercano a pi medios. Y en amplitud debe salir el 0,244, de lo que acabo de comentar. O sea, este de aquí debe salir, si lo han verificado ustedes, 0,244 y más decimales. Y en la fase, repito, debe salir como pi medios. ¿Recuerda la fórmula que les he expresado? ¿No? El arco tangente de 4. Sí, está bien, es valor alto. Como tiende a pi medios. ¿Eso aclara, Sebastián? Sí, profesor, gracias. Listo. Muy bien. Propiedades, aquí nos quedamos, ¿no? En propiedades de la serie Fourier. Esto lo vamos a ver, como comentó Nilton, el día domingo de 8 a 10. Exactamente. Domingo de 8 a 10 los espero. Y los que
quieran experimentar, el día de mañana pueden ir al laboratorio en la tarde, voy a estar allí. Por lo menos, como comenté ayer, de los que estarían interesados en participar en esto de DRCU, o sea, con lo que están haciendo los de telecomunicaciones, si van, se pueden encontrar mañana con algunos grupos que están trabajando en la tarde. De 3 a 6 voy a estar en el laboratorio. Bien, cerramos la grabación.